Vamos a abrir nuestras escrituras al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9. Jesús come con los pecadores. Es el título que queremos desarrollar en esta mañana. Jesús come con los pecadores. San Mateo capítulo 9 y verso 10 dice de la siguiente manera: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pueden sentarse, hermanos. En la cultura hebrea, hermanos, sentarse a comer con una persona es un acto de mucha confianza, de mucha cercanía, de mucha intimidad. En la cultura hebrea no es como en la nuestra. Nosotros podemos sentarnos a comer con cualquier persona, aunque la acabamos de conocer, y no hay ningún problema. Pero en la cultura hebrea no era así. Sentarse a comer, aceptar o participar de la mesa de otra persona, significaba que eran grandes amigos, que eran muy cercanos, que eran muy íntimos. Por eso ustedes pueden leer en Apocalipsis capítulo 3 y verso 20 cuando el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estas palabras, hermanos, se llenan de significado cuando entendemos esta costumbre de que comer con alguien era ser amigo, pero amigo íntimo, amigo cercano. Ese Apocalipsis 3:20 en realidad encierra una promesa maravillosa, y es que toda persona que le abre su corazón a Cristo, Él entra y se vuelve nuestro compañero permanente durante toda nuestra vida. Nosotros estábamos enemistados con Él por causa del pecado, pero cuando le abrimos la puerta y le dejamos entrar, entonces dejamos de ser enemigos. Ahora somos amigos, y no simplemente conocidos, amigos, tan amigos que incluso comemos juntos. Entendemos ahora, hermanos, por qué en este pasaje leemos que la gente se escandalizó tanto cuando vieron a Jesús comiendo con los publicanos. Los fariseos reclamaron este acto de Jesús y le dijeron a los discípulos: ¿por qué tu maestro come con los publicanos? Es decir, son grandes amigos, son amigos cercanos, son amigos íntimos, casi hermanos. ¿Por qué comen con ellos? Tenían mucha razón los fariseos en cierto sentido, porque Jesús, hermanos, era Dios hecho hombre. Y Dios, antes de Jesús, era un Dios que mantenía la distancia entre su persona y los hombres de su pueblo. Hablaba a través de profetas, y a estos profetas se les veía de lejos. Imagínense a Moisés cuando descendía del monte y dice que de su rostro emanaba la luz. La gente lo miraba y se alejaba de él. Tenía cierto temor, porque aquella luz significaba que había visto a Dios, que había estado con Dios. Era un profeta de Jehová, y nadie se iba a sentar con él a la mesa, porque esa cercanía no existía entre los hombres de Dios y el pueblo. Esa cercanía no existía entre Dios y los hombres. Dios era un Dios que mantenía la distancia. Podemos también ver a Elías, aquel profeta tremendo que desafió a Acab. Era un hombre temible. Se dice en el primer libro de los Reyes que
cuando Elías encontró a Acab en Primero de Reyes 21, Acab le dijo: ¿me has hallado, enemigo mío? Y él le dijo: sí, te he encontrado, y te he encontrado para avisarte que voy a terminar con toda tu casa. No voy a dejar ni un solo varón en tu reino. Imagínense ustedes quién iba a querer comer con un hombre así. ¿Quién iba a querer sentarse para comer y platicar con un hombre así? Era un hombre temible, era un hombre tremendo, era un hombre de Dios. Pero por causa del tiempo en el que le tocó ministrar y ser profeta, era un hombre temible. Quiere decir, hermanos, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios distante, es un Dios lejano. Pero cuando ese Dios se hace hombre en la persona de Jesús, ese viene a confundirse con los hombres, viene a vivir entre nosotros, viene a ser parte de la humanidad, se mezcla con nosotros, se confunde con nosotros porque nos ama y ha venido a salvarnos. Por esta razón es que Jesús comió con los pecadores. Por esa razón se produjo aquel evento que escandalizó a las autoridades religiosas cuando vieron a Jesús comiendo con los publicanos. ¿Por qué, hermanos? Este Jesucristo, este hombre, este Dios hecho hombre, es tan distinto del Dios antiguo testamentario. En primer lugar, porque Cristo no vino a matar al lobo, vino a salvar a la oveja. Fíjense que el lobo y la oveja son dos símbolos universalmente conocidos, creo yo. El lobo y la oveja son dos figuras que representan: el lobo, la astucia, la maldad perfecta y perversa. El lobo representa aquel individuo perverso que abusa, que toma por sorpresa a cualquiera y lo hace suyo. La oveja, en cambio, representa la inocencia. La oveja representa la vulnerabilidad. La oveja representa el ser débil, tan débil que el lobo se acerca sigilosamente y ella no se da cuenta cuando ya la ha atrapado, cuando ya la ha hecho suya, cuando ya la ha robado. El lobo y la oveja entonces son dos símbolos muy importantes para nosotros hoy en día. En los días de Jesús abundaban ya los lobos, esos seres depredadores de los pobres inocentes a los que engañaban con su astucia. Entre esos lobos terribles y perversos se encontraban justamente los fariseos, aquellas autoridades religiosas que reclamaban estos actos de Jesús de sentarse a comer con los publicanos y con los pecadores. Eran estos lobos religiosos en aquel tiempo, aquellos abusadores que permanecían en base a la religión, comiendo de lo más gordo de las ovejas de Israel. Pero también habían, hermanos, otras personas que se creían lobos, pero no lo eran. Eran personas que no pertenecían a esa clase religiosa. Gente común que prefería no saber acerca de la ley porque creían que el que no sabe es como el que no mira. El que no sabe no es culpable de nada. Eran multitudes, masas inmensas que preferían decir: yo no sé nada, solo el sacerdote sabe, porque de esa manera se limpiaban de cualquier culpa y decían: si yo no sé lo que estoy haciendo, no debo nada. Si yo no sé lo que he hecho mal, no tengo pecado. Y si lo tuviera, pues voy al sacerdote, él me perdona y se acabó el problema. Y de esa manera vivían felizmente entregados a su vida pecaminosa sin tener responsabilidad por lo que hacían. Al pensar así, se sentían lobos, rapaces, inteligentes, astutos. Sentían, hermanos, que ellos eran personas muy listas, que habían sabido encontrar una clave para no sentir nunca culpa por sus pecados.
Habían encontrado la clave para no hacerse responsables de sus faltas. Habían encontrado la clave para caminar libremente por la vida, haciendo lo que se les diera la gana sin tener responsabilidad por sus actos pecaminosos. Pero la persona de Jesús, hermanos, había impactado tanto al mundo que ya en aquellos días no había nadie que no hubiera escuchado su mensaje. Su mensaje había hecho efecto aún en los corazones más endurecidos, como los de Zaqueo y los de Mateo, dos publicanos. Los publicanos, como ustedes lo saben, eran gente sumamente despreciable. Era gente despreciable porque se enriquecían desmedidamente, cobrando los impuestos y cobrando de más para enriquecerse ellos. Zaqueo y Mateo Leví eran dos representantes de aquella clase despreciables de los publicanos. Ustedes conocen bien el momento en que Jesús llamó a Mateo. Estaba sentado al banco de los tributos, robando a manos llenas. Y de ahí lo llamó el Señor y lo llevó consigo para que se convirtiera en uno de sus discípulos. Los demás lobos se llenaron de asombro y con una pretendida justicia acusaron a Jesús de sentarse con los pecadores y con los publicanos. Quisieron entonces desprestigiar el ministerio de Jesús, haciendo notar que se sentaban a la mesa con lo peor de los pecadores. Pero nada de eso turbó al Señor. Nada de eso lo conmovió, nada de eso lo asustó, nada de eso lo detuvo, porque él sabía que iba a encontrar muchos lobos. Pero todavía hay otra razón por la cual a Jesús no lo conmovieron estas cosas, porque Jesús no había venido a matar al lobo, había venido a salvar a la oveja. Había venido a salvar a la víctima. No le interesaba juzgar a los victimarios. Eso llegará a su tiempo cuando el Señor venga por segunda vez. Pero en aquella ocasión Él había venido a salvar a la oveja. El Señor no se turbó, siguió adelante con su ministerio, y cuando le reclamaron les dijo justamente: los sanos no necesitan de médico, los enfermos son los que necesitan, y a ellos he venido yo. No he venido a ocuparme de los lobos, eso llegará su momento. Hoy he venido a salvar a las víctimas de estos lobos rapaces. Esto es importante para nosotros, porque nosotros también en este mundo podemos considerarnos lobos equivocadamente. Podemos llegar a creer que somos más listos que cualquiera, incluso somos más listos que Dios. Pero el apóstol Pablo nos advierte con respecto a este riesgo. En Gálatas 6 y verso 3 dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El problema, hermanos, es que muchas veces nosotros no conocemos nuestra verdadera condición. Nosotros nos miramos al espejo y miramos a un lobo astuto, a un lobo inteligente, atrevido, arriesgado, que es capaz de hacer cualquier cosa. Pero el Señor nos mira de una manera muy distinta. En el Evangelio mismo de San Mateo, en este mismo verso 9, en el verso 36, dice que Jesús miró a las multitudes y las miró como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué quería decir el Señor con esto? Ya hemos hablado en otras ocasiones de que la Escritura en varios momentos nos reconoce a nosotros como ovejas. ¿Y por qué la Escritura nos reconoce a nosotros como ovejas? Algunos creen que se nos llama ovejas porque somos muy inocentes. No creo que eso nos quede bien, pero muchos piensan
que se nos llama ovejas por nuestra blanca inocencia. Otros creen que se les llama ovejas porque tienen mucha lana. Eso puede ser cierto. Pero lo cierto, la verdad, es que el Señor les vio como ovejas porque la oveja es el animal más inepto para la vida. La oveja es cegatona, no mira bien. Uno cree que tiene visión 20/20, pero lo cierto es que es ciego. Es sorda. El olfato no le sirve para nada. Si el olfato de la oveja fuera como el de un perro, podría seguir a la majada solo por el olor, pero ni siquiera por eso puede seguir al grupo. Se pierde continuamente, continuamente se desvía, continuamente se desorienta, y por eso el pastor tiene que llevar su cayado, esa especie de instrumento con una punta curva, para poderla sacar de los lugares, de las laderas donde continuamente caen las ovejas, porque son ciegas, sordas y no pueden oler ni siquiera el aroma de sus otros congéneres, de las otras ovejas, para poderlas seguir. Ni siquiera eso pueden hacer. Por lo tanto, son incapaces para encontrar agua, alimentos y todo lo que se necesitan para vivir. Cuando el Señor tuvo aquella visión y los vio como ovejas sin pastor, lo que quiso decir es que los miró incapaces de poder orientarse en la vida, incapaces de poder guiarse en la vida por sí mismos. Necesitaban a alguien que los guiara, necesitaban a alguien que los protegiera, necesitaban a alguien que los llevara a donde había pastos, a donde había agua, necesitaban a alguien que los protegiera de los lobos que las buscaban para atraparlas. Eran verdaderamente incapaces de vivir. Por eso el Señor dice en Apocalipsis 3, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estas palabras a veces nos parecen demasiado fuertes, parece que no vinieran del Señor. Pero es que el Señor no quiere destacar ninguna pobreza material ni de ningún otro tipo. Quiere destacar que sin su cuidado estamos totalmente desprotegidos. Y aunque lo tengamos todo, no tenemos nada si Dios no nos está guardando. No tenemos nada si Dios no nos está bendiciendo. No tenemos nada si Dios no es nuestro pastor. Esto es lo que él quería destacar, nuestra condición de no saber resolver nuestra vida por nosotros mismos. El Señor come con nosotros para que le dejemos mostrarle qué tan vulnerables somos, para que le dejemos que nos demuestre que tenemos necesidad de Dios, para que nos demuestre que en la vida creemos ver perfectamente, pero en realidad somos ciegos, para que podamos comprender cuánto necesitamos a Cristo para que sea Él nuestro buen pastor, para que sea Él quien nos guíe a una vida abundante. Quiere decir, hermanos, que Él no vino a matar al lobo que creemos que somos, vino a salvar la oveja que realmente somos. Vino a salvarnos. No le interesaban a los enemigos de nuestra alma, le interesamos nosotros, para salvarnos a nosotros, para bendecirnos a nosotros, para ser pastor de nosotros, estas ovejas débiles que con facilidad nos descarriamos. Una de las expresiones más claras de nuestra debilidad
es la facilidad con que nos descarriamos, con que nos desviamos del camino, la facilidad con la que cualquier cosa nos aparta del camino de la verdad. ¿Por qué nos sucede eso? Porque somos ovejas que necesitamos de nuestro buen pastor, Cristo Jesús, el Salvador de nuestras almas. En segundo lugar, Él vino a salvar al que se reconoce que está perdido. Las historias de estos dos famosos publicanos que están involucradas en este pasaje que hemos leído, Zaqueo y Mateo, son interesantes. Un publicano, hermanos, era un comprador de impuestos. Eso significa la palabra publicano. Era una persona a la que se le había dado el derecho, la licencia para recaudar impuestos para el Estado romano. Esos impuestos implicaban el impuesto por el censo, el impuesto a la propiedad, y todos esos impuestos eran para Israel una ofensa. Por ejemplo, el impuesto a la propiedad era una ofensa para el pueblo de Israel, porque ellos consideraban que Jehová es el dueño de toda la abundancia de la tierra y no Roma. Pero había que pagarle impuestos a Roma por la propiedad, por tener la tierra, por tener una casa, igual que sucede hoy en el Estado moderno. Para Israel entonces aquello era o resultaba verdaderamente ofensivo. Además, Roma, en lugar de cobrar impuestos, contrataba personas para que cobraran por ellos. Les daba una licencia para que cobraran por ellos. El trato era el siguiente: una persona que quería ser publicana, en primer lugar tenía que estudiar acerca de los impuestos, cómo se cobraban, cómo se reportaban, en fin, todo eso. Pero además tenía que pagar su licencia, y esta era muy costosa. Pero una vez que había pagado su licencia, él comenzaba a cobrar los impuestos y podía cobrar más de lo que se debía. Y todo lo que cobrara además le quedaba a él. Era una especie de, ¿cómo podríamos llamarle eso? Era una especie de comisión que ellos cobraban por cada impuesto que hacían efectivo para Roma. Una comisión les quedaba a ellos. De manera que a la gente la abusaban terriblemente porque le cobraban de más para poder incluir su comisión. Y esta comisión era grande. De esta manera los publicanos se enriquecían desmedidamente. Y para colmo de males, les gustaba exhibir su riqueza. Yo creo que los publicanos, hermanos, sufrían tanto desprecio de la gente, sufrían tanto odio de la gente, que decían, bueno, para que valga la pena, vamos a vivir con todo lujo. Quizás para desquitar un poco tanto desprecio, ellos vivían derrochando lujos. Sus casas, sus carruajes, sus ropas, todo era lujoso, admirable, magnífico. Ellos querían y demostraban ampliamente qué tan ricos se habían hecho. Esto lo único que generaba era más odio, más desprecio, porque la gente sabía que se enriquecían a costa de ellos, del abuso, del robo, de cobrar más en sus impuestos. No había forma de disimular aquel odio. Ellos sabían bien que la gente los despreciaba. Y fíjense bien, aún los publicanos por ese desprecio se habían acercado a Jesús queriendo ser salvos, queriendo ser perdonados. En Lucas 3, en el verso 12, dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Es decir, dejen de robarle a la gente. Esto nos demuestra, hermanos, que ellos
sentían el desprecio, sentían el odio de la gente, sentían que la gente los humillaba de cualquier forma que fuera posible. Quiere decir que los publicanos eran ricos materialmente, pero eran miserables moral y espiritualmente. Eran ricos, inmensamente ricos por fuera, pero eran pordioseros por dentro, que anhelaban un poco de aprecio, un poco de afecto, un poco de respeto, un poco de consideración. Pero su Dios era el dinero, y a él le servían y le adoraban 24/7, y preferían el desprecio a perder el dinero. Preferían el odio a pagar el precio de perder toda aquella riqueza material que diariamente acumulaban a través de los impuestos. Sabían lo que eran, sabían lo que hacían, pero el amor al dinero, la raíz de todos los males, los había corrompido totalmente. Cuando el Señor lo llamó a reconocer lo que habían sido. Lo llamó para demostrarles que habían vivido como lobos rapaces, que se habían aprovechado de su prójimo, pero que Él había venido a rescatarlos si renunciaban a esa condición. Si no reconocían su condición de lobos rapaces, salteadores y ladrones, el Señor no los podía sanar. Él había venido por los enfermos, pero tenían que reconocerse enfermos de avaricia antes de que el Señor los pudiera sanar. De otra manera, no podría hacer nada. El Evangelio, hermanos, hace que el ser humano mire su propia condición. Quizá por esto, hermanos, a nadie le gusta escuchar el Evangelio cuando se escucha por primera vez, cuando se escucha antes de conocer el amor de Cristo. El Evangelio no le gusta al mundo, porque el Evangelio es un espejo en el que se refleja la verdadera imagen del ser humano que vive sin Dios. Y mirarse tal como es una cosa, reconocer que es eso es otra cosa, y eso es verdaderamente complicado. Eso no es cosa fácil, eso no es cosa para cualquier gente. Reconocer que han fallado, que se han engañado, repitiéndose continuamente que son buenos y que no necesitan salvación, porque hay muchas personas, hermanos, que ciertamente viven una vida ordenada, que quizá, hermanos, viven con cierta justicia, pero igual, de alguna forma o de otra, siguen siendo enemigos de Cristo. Y Cristo quiere romper esa enemistad. Cristo quiere entrar en su casa y sentarse a la mesa con él o con ella y comer juntos. Cristo quiere comer con cada persona que no le conoce. Pero el gran obstáculo para muchas personas es que han llegado a amar tanto su manera de vivir, al igual que los publicanos, aunque sepan que no es la manera correcta, pero la aman tanto que no quieren renunciar a esa forma de vida. Y mientras no reconozcan que esa forma de vida les mantiene alejados de Dios, Cristo no los puede redimir. La Escritura llama a eso autojustificación. Autojustificarse quiere decir hacerme justo yo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la autojustificación y ser justificados en Cristo? Que Cristo nos ha justificado aunque no somos justos. Pero la autojustificación nos hace creer que somos justos. Nos hace creer que por la manera en que vivimos somos ya salvos. Nos hemos redimido a nosotros mismos. Nos hemos salvado a nosotros mismos. No necesitamos un Cristo Salvador. Esa es la gran diferencia entre la autojustificación y la justificación en Cristo.
Los cristianos no estamos diciendo que somos mejores que los del mundo. No estamos diciendo que nosotros somos buenos y ellos son malos. No, estamos diciendo que a nosotros la sangre de Cristo nos ha justificado. No que seamos justos, sino que Cristo nos ha justificado. Pero que para que fuéramos justificados por Cristo, tuvimos que reconocer que no nos podíamos salvar a nosotros mismos, que éramos pecadores y necesitábamos un Salvador y que solo Cristo salva. La autojustificación es el gran enemigo de muchas de las personas a quienes Cristo ha venido a salvar para bendecirles. No alcanzan esa bendición porque prefieren salvarse a sí mismos. Quiero terminar con esto, con una fábula, un cuento muy interesante. Hace mucho tiempo, hermanos, el Señor Jesús caminaba por una montaña, y para subirla era algo agotador. Cansado del camino, miró una cueva en la que podía descansar un momento. Y resulta que ahí en esa cueva había un ermitaño. Un ermitaño fueron personas que históricamente está comprobado que vivieron en cuevas. Vivieron en cuevas para alejarse del mundo pecaminoso. Los ermitaños fueron personas que querían conservar su pureza, querían conservar su santidad. Y para ello decidieron alejarse totalmente de las ciudades llenas de perversiones y llenas de pecado. Ellos se encerraron en cuevas y nunca más volvieron a tener contacto con el mundo. Creían ellos que de esa manera se mantendrían limpios y santos y puros. Este ermitaño entonces miró pasar a Jesús y lo invitó a descansar en su cueva. El Señor aceptó, cansado como estaba. Y mientras aquel hombre disfrutaba de la compañía de Jesús, hablando de tantas cosas que a él le interesaban, se aparece un joven reconocido criminal, salteador, asesino, ladrón. Supo que Jesús andaba cerca y quiso buscarlo. Lo encontró en la cueva del ermitaño. Y este muchacho comenzó a confesar todos sus crímenes delante de Jesús. El Señor lo abrazó, el Señor lo perdonó. Y cuando él se sintió perdonado, le dijo a Jesús: Maestro, te pido una cosa. Seguramente a mí me van a arrestar y me van a quitar la vida por los crímenes que he cometido, pero te pido un gran favor. Cuando yo muera, que tenga un lugar contigo en tu reino. Inmediatamente el ermitaño también le dijo: Maestro, ahora sé que tú eres el Mesías. Yo también quiero pedirte algo. El Señor le dijo: ¿y tú qué quieres? Por favor, que cuando yo muera, me vaya a un lugar lo más lejos posible de este miserable. El Señor le dijo: les aseguro que los dos han recibido ya lo que me pidieron. Con lo cual le estaba diciendo: este criminal arrepentido se va conmigo, tú no. Porque la autojustificación no salva a nadie. Pero reconocer lo que somos, reconocer que necesitamos a Cristo, esa es la clave de la salvación. Reconocer que somos ovejas vulnerables, que nos desorientamos con facilidad, que somos engañados con facilidad. Eso nos garantiza que Cristo estará con nosotros y Él será nuestro buen pastor y Él nos guiará en el camino de la vida, manteniéndonos en la senda de la bendición, de la salvación y de la vida eterna. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Mientras Él nos esté guiando, mientras Él nos esté conduciendo,
Él nos llevará a la victoria. Vamos a orar. Señor.